Buenos días, iniciamos esta emisión con una noticia que le cae muy bien a millones de colombianos. Sí, que le cae bien. El gobierno le pondrá freno a los abusos detectados en algunas estaciones de gasolina que venían cobrando hasta 500 pesos por encima de los precios de referencia de los combustibles. Juan Diego, desde ahora habrá un tope en la ganancia de los distribuidores. Estos son los precios de referencia de la gasolina corriente fijados por el Ministerio de Minas y Energía para este mes, los cuales incluyen ya un margen de ganancia para la estación de más de 400 pesos por galón. Pero el Ministerio detectó que en algunas ciudades y en algunas estaciones se presentan abusos. Uno advertía a partir del precio de la gasolina que uno miraba en los tableros que había un precio que estaba muy por encima del precio establecido por el Ministerio de Minas y que la única explicación era que el margen que era libre de establecer por el distribuidor minorista estaba siendo muy superior al que uno esperaba que surgiera de una competencia entre las diferentes estaciones de gasolina. Esos abusos son de hasta 500 pesos por encima del margen permitido. Por eso desde ahora las grandes ciudades volverán al régimen de libertad regulada, que implica que cada mes el gobierno le dirá a las estaciones cuál es el tope de ese margen de utilidad por cada galón. Se establece un tope máximo a ese margen. Los minoristas pueden competir hacia abajo, pero no cometer abusos hacia arriba de ese margen que se va a establecer. La resolución que ordena esta medida ya está firmada, pero entrará a regir en un par de días mientras se le hace difusión. Algunos distribuidores consideraron que esta decisión es una retaliación del ministro ante la propuesta respaldada por ellos de hacer un referendo para abaratar los precios de los combustibles. Y a propósito del anuncio del ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado, sobre el control a los precios en las estaciones de gasolina, Noticias Caracol recorrió algunas bombas en varias ciudades del país y encontró la diversidad de precios. En Barranquilla, varias estaciones de gasolina venden el combustible a un valor mayor que el establecido en el último reajuste que hizo el Ministerio de Minas. Como se puede observar en las tablas de precios, el galón está en 8.750 pesos, 405 más del margen fijado el pasado 1 de junio. En Bogotá, el galón de gasolina está 241 pesos por encima de lo definido para junio. En las estaciones, el promedio es de 8.740 pesos. Cali, el precio del galón de gasolina corriente es de 8.536 pesos. Sin embargo, en la mayoría de las estaciones de servicio este sobrepasa los 300 pesos. En Medellín, los precios en las estaciones de gasolina van desde los 8.600 hasta los 8.800 pesos, cuando el precio estipulado es de 8.452. La diferencia son casi 400 pesos de más en el valor del galón. El exsubdirector jurídico del IDU, Inocencio Meléndez, hizo graves acusaciones en contra del suspendido alcalde Samuel Moreno y su hermano, el senador Iván Moreno. Aseguró que el congresista fue determinante para que los NULE continuaran con los contratos a pesar de los problemas económicos que enfrentaban. De acuerdo con Meléndez, el senador Iván Moreno fue determinante para que los NULE, una vez perdieron los contratos de malla vial, los siguieran manejando a través de otras empresas. Y entonces el señor Emilio Tapia, el señor Emilio Gómez, el señor Iván Moreno intervienen con el señor alcalde para que se hiciera las sesiones a esas empresas de ellos mismos. Inocencio Meléndez aseguró que los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez, junto al abogado Álvaro Dávila y el senador Iván Moreno, conformaban una oficina virtual que se reunía en Bogotá o en Miami y que manejaba la contratación en la capital. Ellos, señor procurador, contrario a lo que la gente cree, el poder lo ejercían porque lo que ellos diseñaban, las órdenes llegaban al IDU a través del señor alcalde. Es decir, no es que ellos dieran las órdenes a los funcionarios del IDU, las órdenes llegaban a través del señor alcalde. Tanta era la influencia que tenían que los mismos contratistas mencionados decían la manera como se debían entregar los contratos. Concretamente, Julio Gómez y Emilio Tapia querían que la troncal de la séptima no se licitara, sino que se adicionara al grupo 3 de la fase 3 de Transmilenio o que se adicionara al grupo centro de malla vial. Incluso Meléndez aseguró que fue presionado por el alcalde para dar un concepto contrario a la ley en la fase 3 de Transmilenio de la carrera séptima. Yo le dije, alcalde, no. Y me dijo, ¿y por qué no lo vas a dar? Yo le dije, señor alcalde, porque a mí me parece que eso es un delito. Mis hijos están muy pequeños. Mi hijo en ese momento tenía 2 o 3 meses de nacido, tengo una niña de 10 años y yo no quiero ir preso. Sostuvo además que Néstor Eugenio Ramírez
fue nombrado como director del IDU por recomendación de un contratista. Néstor Eugenio Ramírez Cardona, que lo impuso como director del IDU Emilio Tapia, cuota de Emilio Tapia. También señaló que Miguel Nule le comentó de una reunión en el aeropuerto con el alcalde Moreno en la que le pidió un millonario soborno por adjudicación de contratos. Y bueno, y lo escuché decir que ahí le había hablado, que el alcalde le había hablado algo de plata, creo que 5.000 millones, algo así, en esa reunión del aeropuerto. Al final, Meléndez sostuvo una reunión privada con el procurador general en la que denunció los supuestos problemas de seguridad que vive en la cárcel Picota de Bogotá. 6:36 minutos de la mañana, una asonada de 50 jóvenes de una tribu urbana en el occidente de Bogotá dejó destrozos en las casetas de vigilancia de 2 conjuntos residenciales del sector. Los vándalos que intentaron linchar a un joven pretendían ingresar a las edificaciones. Este es el panorama de nuestro Ojo de la Noche. Ese es el que iban a agredir. El grupo de vándalos persiguió al joven de saco blanco que se ve a la derecha. En su afán por protegerse, la víctima intenta ingresar al conjunto, pero los celadores se lo impiden. Mire cómo algunos de los atacantes empujan la reja del parqueadero para entrar, mientras que otros golpean al muchacho en la puerta de la unidad. Con palos y bolillos los vigilantes y algunos vecinos ahuyentan a los revoltosos. El atacado corre hasta esta portería y se refugia para salvar su vida. Entonces los jóvenes rompen los vidrios para sacarlo. Querían chuzar lo que querían, no sé. ¿Con qué rompieron los vidrios? Lo rompieron con chapa, con puñaleta, que traen en la mano. La asonada termina segundos después. Los responsables escapan y nuevamente quedan grabados por la cámara de seguridad. Y en otro hecho de violencia, este hombre que había atracado a una pareja para robarla fue capturado por la policía en el momento en que acababa de cometer el delito. En la persecución que se prolongó por varias cuadras de este sector del barrio El Carmen, en el sur de la ciudad, el retenido disparó su arma 2 veces en contra de los uniformados. Por fortuna, nadie resultó herido. Ya cuando se pudo reducir el tipo, cuando el policía forcejeó con él le hizo otros 3 intentos de disparo que, pues, gracias a Dios, ahí están las vainillas, no estallaron. Más detalles de estas historias de la noche en nuestra emisión de las 7 de la mañana. En Cali se reunieron las autoridades para analizar los resultados de la toma de la fuerza pública a esa ciudad. Delitos como homicidio y robo de vehículos han disminuido en el mes de junio. En el Consejo de Seguridad que se realizó en Cali, las autoridades hicieron un balance de los 20 días que lleva la intervención de la policía en la capital del Valle. Según las autoridades, las cifras son positivas. En el homicidio tenemos una disminución del 29% en lo que va corrido de este mes. En automotores una disminución del 37%. En el hurto a personas el 8.2%. En el hurto a motocicletas el 31.8%. Sin embargo, uno de los temas más preocupantes es el referente a las capturas que se han realizado, porque cerca del 80% de los detenidos ya se encuentran libres. Efectivamente hay unas personas que están otra vez en libertad, pero por 2 circunstancias, o porque por lo que fueron capturados no amerita una judicialización, porque fueron personas de pronto capturadas con dosis personal, o porque el procedimiento de pronto no cumplió todas las condiciones que se deben tener en cuenta. La Policía Metropolitana de Cali expresó el compromiso de los demás entes de control e investigación frente a su petición de que sean acompañados. Los integrantes del Consejo de Seguridad se comprometieron a contribuir en apoyar las actividades investigativas y operativas que está haciendo la institución. En la reunión se decidió que un grupo de la Policía de Carretera se encargará de vigilar las calles para evitar la violación a la restricción de movilizar parrilleros en motocicletas. Las medidas de prevención continuarán hasta finalizar el año y los operativos se realizarán durante lo que resta del mes de junio en Cali, con el fin de seguir disminuyendo el número de delitos. En minutos estaremos en directo desde Cali con una noticia muy positiva. A las 6:40 seguimos con nuestro reporte noticioso. 50 millones de pesos de recompensa ofrecieron las autoridades por los responsables de los recientes disturbios en la Universidad Industrial de Santander. Con estos afiches ubicados en diferentes puntos de la UIS en Bucaramanga, se anunció la millonaria recompensa. Las autoridades esperan encontrar a los encapuchados que protagonizaron violentos disturbios y causaron graves daños en la planta física del centro educativo. También se conoció que habrá agentes dentro de la universidad para preservar el orden. Los menores de edad fueron nuevamente víctimas de los violentos. 5 de ellos murieron y 3 resultaron heridos en diferentes hechos registrados en Bogotá, Cauca y Antioquia. Por fortuna, 2 niñas que estaban desaparecidas fueron halladas por las autoridades.
Recompensa de 20 millones de pesos ofreció la policía para quien entregue información que permita dar con los asesinos de las niñas de 7 y 14 años atacadas cuando se encontraban frente a su casa en el sur de Bogotá. Cuando pretendían bañarse en este pozo del municipio de Aguachica, murieron por una descarga eléctrica Samuel Hoyos Balarta, de 10 años, y Diomar Alfonso Pacheco, de 13. Hospitalizadas permanecen en Popayán 2 niñas indígenas de 8 y 13 años heridas al estallar una bomba que estaba abandonada debajo de una bandera del ELN en el municipio de Coconuco. En Puerto Caicedo aparecieron las hermanas Erika Yulisa, de 10 años, y Jessica Natalia Escobar Medina, de 13, desaparecidas 24 horas atrás en su casa en Mocoa. Con una herida en su cabeza llegó al Hospital San José de Popayán un niño de 4 años que fue alcanzado por una bala perdida en Puerto Tejada. En una habitación de este hotel de Medellín fue asesinada con arma blanca una menor de 15 años, quien había llegado al lugar buscando a unos amigos. 6:48 minutos de la mañana, pronóstico para algunas ciudades en nuestro país. Bogotá, tendencia de lluvias, máxima temperatura 18 grados, una mínima temperatura de 8 grados centígrados. Uy, Mabel, en Medellín también se esperan lluvias y algunas tormentas eléctricas, temperatura máxima 26 grados, mínima 15 grados. Situación similar en la ciudad de Cali, tormentas eléctricas, máxima temperatura de 26 grados, mínima de 18. Y sigue la ola de calor en Barranquilla, temperatura máxima 31 grados, mínima 24. Aquí está para nuestros viajeros, los aeropuertos de algunas ciudades del país también. Bogotá, El Dorado se encuentra operando. El aeropuerto de Bucaramanga también funciona normalmente. El de Saravena, Los Colonizadores, se encuentra operando. El aeropuerto en Neiva está funcionando, no hay problemas. Buenas noticias para los viajeros porque el de Cali, el de Palmira, que sirve a Cali, está operando también. Y el de Puerto Asís, que casi nunca lo mencionamos, también opera normalmente hasta ahora. 6:49 de la mañana, una cámara de seguridad captó un inusual episodio. Agentes encubiertos se enfrentaron a bala con 3 policías uniformados. Las imágenes hacen parte de un proceso contra estos últimos señalados de un intento de secuestro. Noticias Caracol tuvo acceso al video. Los hechos ocurrieron en un concesionario en el norte de Bogotá. Una cámara grabó el momento en que estos 2 miembros de la policía llegan al lugar y preguntan por el dueño del establecimiento. Afuera, otra cámara toma el momento en que los uniformados salen del lugar y son interceptados por un grupo de agentes que atendieron un llamado de la comunidad. En ese momento se inicia un intercambio de disparos entre los uniformados con chaquetas verdes y los policías encubiertos. Uno de los uniformados resulta herido y se ve cuando gatea, logra levantarse y luego vuelve a caer al suelo. Al mismo tiempo se observa sin chaqueta a otro policía que también es obligado a tirarse al piso, pero rápidamente se levanta, corre hacia su moto y se va hacia la carrera 15. En la misma escena, en otro círculo, se ve cuando uno de los agentes que enfrentaba a los uniformados cae herido. Segundos después, los uniformados, a quienes un tercer hombre ayuda a prender sus motocicletas, parten rápidamente del lugar, mientras que uno de los detectives impactado es retirado del sitio. Las cámaras de seguridad ubicadas en este sector grabaron minuto a minuto toda la balacera entre los policías. Acá se registraron más de 100 tiros en menos de 5 minutos, lo que provocó gran pánico a los empleados y a los habitantes de este sector. Y sobre todo cuando observan caer a uno de los policías herido en una de sus piernas y cuando observan que los 2 uniformados toman sus motocicletas que están sobre la 15 y se van del lugar. Por estos hechos ocurridos en febrero del año pasado, los 3 uniformados son procesados, pues se les investiga por un presunto intento de secuestro. Este video se convierte ahora en pieza clave para la defensa de los implicados y para la fiscalía, que intenta demostrar que pretendían secuestrar al dueño del negocio. Noticias Caracol conoció en primicia partes de la declaración de alias Rasguño, un narcotraficante preso en Estados Unidos, quien asegura que miembros de la policía habrían sido los autores materiales del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado en 1995. La mafia cambió las pruebas. Alias Rasguño le contó a los 3 investigadores que la mafia alteró las pruebas en el sitio del asesinato del exministro Álvaro Gómez Hurtado. Según la declaración, los carteles cambiaron las vainillas de las balas por unas del ejército para vincularlo en el crimen. Pero los autores materiales habrían sido altos mandos de la policía, dijo Rasguño. Otros 5 narcotraficantes detenidos en Estados Unidos ya anunciaron que hablarán de esa nueva evidencia a cambio de seguridad para sus familias. El capo de capos.
Rasguño también involucra en el crimen a José Ignacio Londoño, a quien llama el capo de los capos. Sostiene que fue él quien le pidió a la mafia que asesinara al dirigente conservador por solicitud de El Gordo, personaje que según Rasguño es el expresidente Ernesto Samper. José Ignacio Londoño es un abogado, hijo de Jesucita Zavala, ex representante a la Cámara, y de José Ignacio Londoño, también excongresista. Estados Unidos aceptó beneficios a Rasguño. La justicia de Estados Unidos aceptó darle beneficios a Rasguño por su declaración a la comisión de acusación. Otra explosiva declaración la hizo el presidente Juan Manuel Santos en Guatemala, donde asistió a la Cumbre de Seguridad de Centroamérica. Allí aseguró que en el recinto había informantes del narcotráfico. Informe especial de nuestro enviado Luis Eduardo Maldonado. Avanza la cumbre antidrogas en Guatemala, donde los países centroamericanos asesorados por Colombia y México están buscando nuevas estrategias para enfrentar al narcotráfico. Está presente la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton, quien ha recibido críticas de algunos jefes de Estado o le han pedido mayor compromiso del gobierno norteamericano en la lucha contra este flagelo. Una de las frases que llamó la atención fue la del presidente Juan Manuel Santos cuando exponía el alcance de los narcotraficantes. Ha dicho que traspasan todas las barreras. Yo les aseguro, y perdónenme que sea tan franco, que aquí en esta reunión hay mucha gente que está a sueldo de los narcotraficantes y le está informando a los narcotraficantes qué está pasando en tiempo real. El presidente puso al servicio de Centroamérica toda la experiencia de los organismos de inteligencia de Colombia, pero hizo varias propuestas. Proponer la creación de un centro regional contra el lavado de activos. Se pueda crear aquí, en alguna parte, puede ser en Colombia, en México, aquí en Guatemala, un sistema de información de armas ilegales y que cada arma, como lo propuso el presidente Colón, cada arma que se incaute, hacerle un seguimiento. La secretaria de Estado norteamericano Hillary Clinton anunció recursos por $300 millones para garantizar el esfuerzo de los países centroamericanos en la lucha contra el narcotráfico. También elogió el papel de los países claves en esta lucha. Colombia y México, guiados por sus propias experiencias, están ofreciendo liderazgo y asistencia invalorables. Los gobiernos centroamericanos que tienen éxitos que pueden compartir también están apoyando los esfuerzos de sus vecinos. Varias reuniones bilaterales sostuvo el presidente Juan Manuel Santos en esta cumbre antidrogas. Se reunió con los mandatarios de México, Guatemala y Costa Rica. Desde Ciudad de Guatemala, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Una polémica estalló entre el expresidente Álvaro Uribe y el ministro del Interior Germán Vargas Lleras. El ministro cuestionó que funcionarios del gobierno anterior ahora hagan parte de juntas directivas de empresas en sectores en los que tuvieron que tomar decisiones. El expresidente, a través de su cuenta de Twitter, arremetió contra el funcionario. Sin dar nombres, el ministro Vargas Lleras criticó a exfuncionarios del presidente Álvaro Uribe. Pregunten ustedes cuántos funcionarios de la administración anterior hacen parte de juntas o consejos directivos en el sector privado, en las áreas en las cuales tomaron determinaciones y cumplieron funciones públicas como servidores del Estado. Conducta que sería sancionada. Yo no puedo diseñar las políticas públicas para después salir de la investidura, terminar la investidura, para ir a asesorar a las personas que efectivamente resultarían regulados por la política pública que yo creo, en la cual yo intervine. El expresidente Álvaro Uribe devolvió acusaciones a través de Twitter. Vargas Lleras agredió a nuestro gobierno por reclamos clientelistas y posa de adalid moral. El ministro le respondió al exmandatario. Si quiere, como es su deber, formular alguna denuncia que comprometa mi pasado o mi presente, estoy listo a responderle a las autoridades. En Twitter dijo que no participará en debates en razón a su cargo, pero le aclaró que nada de lo que afirma es cierto. La Corte Suprema de Justicia cambió la postura que permitía a los padres o madres cabeza de familia investigados o responsables de algún delito de obtener automáticamente la prisión domiciliaria. Según el alto tribunal, es legítimo negar la prisión domiciliaria a una persona cabeza de familia cuando ésta pueda representar un peligro para la sociedad, para los menores que estarían bajo su cuidado o cuando es reincidente. La Corte hizo un llamado de atención a los jueces para que en adelante evalúen cada caso en concreto, sin que se pierda el derecho superior que tienen los menores de estar al lado de sus padres.
La Academia Nacional de Medicina criticó el proyecto de decreto del gobierno que reglamentará el acceso de los colombianos a los medicamentos no incluidos en el plan obligatorio de salud. El presidente de la Academia, Gustavo Malagón, dijo que la norma podría poner en riesgo la salud de muchos pacientes. La primera crítica de la Academia se debe a que el proyecto de decreto establece que solo cuando la vida del paciente esté en riesgo se otorgarán medicamentos o tratamientos que no estén en el POS. Jamás en la atención de la salud se puede desconocer la importancia que tiene la calidad de vida del paciente. Además, les preocupa que el decreto habla de una lista de medicamentos que bajo ninguna circunstancia se entregarán con cargo al sistema de salud. Tendrá el paciente que asumirlos si su capacidad económica es suficiente para tomar este costo. Malagón considera que el gobierno se está basando en criterios netamente económicos y no en las necesidades reales del paciente. La negación de un beneficio determinado, de un medicamento, de un procedimiento, podría poner en riesgo esa calidad y eso no estaría de acuerdo con el espíritu de la ley ni los postulados morales. La Academia de Medicina pidió que haya una concertación con todos los actores de salud sobre esta reglamentación. Hoy entra en vigencia la norma que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en locales de los barrios de Bogotá después de las 11 de la noche. La secretaria de Gobierno de Bogotá, Mariela Barragán, defiende la medida. Hemos tenido este año en la ciudad 117.000 riñas registradas y el 85% de estas están ligadas a la ingesta de alcohol. Y demuestran la necesidad del decreto con más cifras. Las localidades de Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Suba son las que más casos presentan. De los 246.707 casos de riñas que tuvo el 2010, el 90% estaba relacionado con consumo de licor. El pasado 9 de marzo, esto dijo el comandante de la Policía de Bogotá, general Francisco Patiño, en una de las crónicas Caracol sobre el mercado ilegal de armas en la ciudad. Esto va también relacionado con la venta de licor. Fácilmente un tipo embriagado está sacando el arma y está disparando o tiene cualquier altercado con un vecino, con un amigo, con un familiar y fácilmente está utilizando las armas y nos está causando las muertes en Bogotá. El decreto dividió opiniones, como se esperaba. Aquí lo que tenemos que enfrentar es a la delincuencia y no perseguir a los tenderos de barrio. Mejor dicho, al parecer se les acabó la fiesta a los que buscaban tomarse unos tragos fuera de su casa. En 2 semanas los resultados de esta medida van a ser estudiados. De cumplirse con las expectativas, la alcaldía podría eliminar esta restricción en algunas zonas de Bogotá. Luis Elena Ramos, Noticias Caracol. En directo, Caterine Arias está precisamente en una estación de gasolina. ¿Qué pasa allí? ¿Qué dice la gente, Caterine? Los conductores reciben con agrado esta medida del gobierno nacional de establecer un tope máximo en el cobro del galón de gasolina. Hablemos con las personas, con los conductores. Señor, muy buenos días. ¿Y usted cómo recibe esta medida, esta noticia? Buenos días. No, la noticia la recibimos bien, ya que debemos de tener en cuenta que en muchas bombas de gasolina el precio es diferente total y muy exagerado. Entonces, si la regulan, a nosotros nos sirve porque todos los días estamos tanqueando. Muchas gracias. Por acá también se encuentra conmigo María Leticia de Luca, administradora de una estación de gasolina del norte de la ciudad de Bogotá. Ustedes, como administradores de las estaciones, ¿cómo reciben esta noticia del gobierno? Pues bastante molestas, porque es que definitivamente el problema no es en este momento, como se dice, el precio al público. Una cadena, nosotros como distribuidores somos los últimos, por eso es que a través de Fendipetróleo se está trabajando en el Senado buscando efectivamente que haya un referendo. El gran problema es la fórmula y seguimos diciéndole al gobierno, se ha hablado muchas veces, la fórmula no está regulada, la fórmula no está respondiendo a la realidad, donde definitivamente nosotros como distribuidores de gasolina estamos asumiendo una parte de recaudo que no lo están teniendo en cuenta. Nosotros recibimos la sobretasa, recibimos una cantidad de impuestos por decir algo y definitivamente no es lo correcto. Me parece que es un agua como sencillamente una información ahí confusa que está dando el gobierno. Muchas gracias. A partir de mañana pues empieza a regir esta medida. Máximo se puede cobrar 8.499 pesos. Recordemos que esto pues varía cada mes según lo que anunció el gobierno nacional. Caterine Arias, Noticias Caracol. Seguiremos recorriendo las estaciones de servicio de gasolina en el país.